Amados hermanos, bendiciones del Altísimo. Yo estaba preparando uno de los devocionales que les comparto y ahí me encontré con Efraín. Me acordé de aquel tiempo donde yo leía estas palabras tan hermosas para Efraín. Y yo le preguntaba a Lava que por qué en las iglesias cristianas no se habla de este personaje que tú amas tanto. ¿Y quién es él? Y cuando fui al libro de Apocalipsis, que veo que Efraín es hijo de José, que es una de las tribus, veo que en esos 144,000 Efraín no está ahí. Entonces yo le pregunto a él, que siendo una tribu que él tanto ama, que por qué no estaba ahí en ese capítulo 7, y me voy pues a la Biblia a buscar donde me encuentro en Génesis 48, que Efraín representa esa semilla, esos hijos en las naciones, que de su descendencia, de su cera, saldrían los pueblos. Entonces en el mismo capítulo 7 de Apocalipsis veo que hay pues una gran multitud de toda raza, lengua y nación. Me doy cuenta que ahí está Efraín, que pasa por la gran tribulación. Entonces luego voy a buscar sobre este Efraín, porque quería saber que quién era. Y ahí es que yo le pregunto a Lava que quién es. Porque cuando me voy a Jeremías capítulo 31, dice en el verso 20, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Elohim. Entonces yo leo esto y digo, pero ¿quién es este hijo que tú te deleitas, que se conmueve en tus entrañas? Y sigo buscando. Usted sabe que uno va a la concordancia y empieza a buscar por todas partes donde habla de Efraín. Entonces llego también a Oseas capítulo 11. Y aquí me habla de que a Efraín él lo llamó, que lo ama, pero que ellos se alejan de él. Que como quiera, aunque ellos se alejaban de él, dice que él los enseñaba a caminar, a andar, que lo tomaba de los brazos, pero que él no se da cuenta. Y luego dice en el verso 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Entonces, sigo leyendo todo esto y cuando llego a la parte, al verso 7, dice, él lo ama, pero ellos dicen que aunque le dicen el Altísimo, lo adoran de boca, pero dice que realmente que ninguno le quiere enaltecer. Realmente ellos le adoran de boca, su corazón no está ahí. Y que luego si seguimos leyendo el libro de Oseas nos damos cuenta que hay un espíritu de fornicación, de que Efraín es este hijo que cree que está bien y que ha alcanzado las riquezas espirituales, pero en sí no tiene nada y que tiene un pecado escondido y que Lava pues lo va a hacer pasar por tribulación, por dolores de parto, porque es un hijo no sabio. Pero dice que después, en el capítulo 13, verso 13, y el 14 dice que le viene dolores, pero que lo va a librar de la muerte, va a tener de él misericordia. Pero dice en el verso 8 del capítulo 11, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? O sea, es como que le dice, si yo te amo, si mi corazón se conmueve, si yo me deleito en ti, a pesar de tu rebeldía, ¿cómo te voy a abandonar? El amor que él tiene para este Efraín es muy grande. Se deleita, se le conmueven sus entrañas, al punto que él dice, no, pero
de verdad que yo voy a tener misericordia de él, lo tengo que salvar, no te puedo abandonar. Y le dice, ¿cómo te voy a abandonar, mi hijo? ¿Cómo te voy a entregar yo, Israel? Ahí te das cuenta que Efraín es Israel. Y que ese Efraín es la multitud de las naciones, las iglesias, su pueblo que está entre todas las iglesias del mundo y que él está llamando a salir de allí, pero que él está rebelde. Pero aún así, él lo ama, lo va a pasar por dolores porque lo ama, tiene que procesarlo. Por eso pasan por la gran tribulación. Entonces, dice, yo te voy a entregar, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o como a Zeboim? O sea, las ciudades de Sodoma, ¿cómo te voy a quemar al fuego? No, dice, mire lo que dice. Mi corazón, dice, se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Hermanos, estas iglesias, estos cristianos que están rechazando ser Israel, que dicen que ellos no son Israel, que ellos no son tribus, que no, y que siguen en el paganismo. El Abba los ama. Y nosotros tenemos que entender eso. Si somos Israel, tenemos que entender que hay un hijo rebelde que le conmueve el corazón al Abba, que son ellos. Entonces, yo quería saber, pero ¿por qué tú lo amas tanto? ¿Por qué lo vas a salvar? En el capítulo 14 dice, yo sanaré su rebelión, los voy a amar de pura gracia. Entonces eso me lleva, hermanos, al hijo pródigo, a ese hijo pródigo que se fue. Pero mire lo que dice, vamos a leer Lucas 15. Dice que él tenía 2 hijos, verso 11. El menor de ellos dijo a su padre que le diera los bienes de él. Y se los dio. Y dice que se fue lejos, o sea, se fue de la casa, se fue al mundo. Tomó las costumbres de las naciones, las fiestas, todo. Y dice que vivió en una provincia apartada. Y quédese con la palabra apartado. O sea, se fue de su padre y se apartó en un lugar lejos. En un templo lejos, vamos a ponerle provincia, lugar lejos, casa, lejos. Se fue de la casa a otra casa, lejos, apartada. Y dice que estando allí, él desperdició sus bienes. Desperdició lo que el Abba le dio. Y vivió perdidamente. Eso es como aquel que está desperdiciando los dones que el Abba le dio. Está lejos del Abba. Aunque de boca le habla, pero está lejos, su corazón está lejos de él, está lejos. Y está viviendo perdidamente porque no está en el camino de la verdad. Y dice que vino una tribulación, vino hambre en aquel lugar. Y dice que él se arrimó allá, o sea, buscando ayuda de allá, de un ciudadano de allá, que tenía una hacienda, y ahí pues trabajó apacentando cerdos. Hay muchos que hoy están apacentando cerdos y no están haciendo la voluntad del Abba, porque están viviendo en sus placeres, en sus bienes y malgastando los dones que el Abba les dio. Y luego dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos y nadie les daba. Y cuando él se vio como en esa necesidad de que él sabía que había un vacío que nadie lo llenaba, ni aún con las algarrobas de los cerdos. No, o sea, ni eso le daban. Nada. Dice que él volvió en sí, o sea, recobró la razón.
Saben que hoy muchos caminan sin lógica, no piensan. Volver en sí es como aquel que perdió el sentido. Lo perdió, no sabe ni a dónde va, está ciego, está borracho, no piensa y de repente como que reacciona, vuelve en sí. Y entonces comienza a pensar, porque claro, ese pensamiento se lo puso el mismo Abba. Y dice, pero en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y yo aquí me muero de hambre. ¿Saben cuántos no están tomando ni siquiera la migaja que caen de la mesa? Están muriéndose de hambre y de hambre espiritual. En lugares donde no deberían estar lejos y apartados del Creador. Aunque parece que están cerca, están lejos. Sin embargo, en la casa de mi Padre, en la casa de nuestro Abba, hay cantidad de comida espiritual para darnos. Solamente tenemos que levantarnos y irnos a Él. Y eso es lo que es hacer teshuvá, regresarse al Creador, volver a Él. Y dice que Él se levantó y dice, voy a ir a mi Padre. Esa es la decisión cuando un hijo de su reino, que está en el error, reacciona, vuelve en sí, se levanta y dice, no, yo le voy a buscar, yo necesito. Hay un vacío en su alma, están en esas iglesias, pero saben que no hay cambio en sus vidas, que le falta algo y comienzan a buscar y dice, iré. Y así muchos de ustedes han llegado, porque saben que donde estaban, se estaban muriendo de hambre. Sabían que ustedes iban con el plato vacío, esperando ser lleno, y se iban con su plato vacío de nuevo. Con el plato vacío, porque no había nada. Que usted iba a esas congregaciones, usted lo único que veía era locura. Usted veía cosas que usted decía, no puede ser esto no puede ser. Hay más, hay algo más, y no está aquí. Y usted empieza a buscar, usted entra en sí, va a la fuente y va a su Padre, reconoce sus pecados y viene ese arrepentimiento y empieza entonces a buscar su rostro y empieza a recibir revelación de Él y se humilla en su presencia como hizo el hijo pródigo y dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y sabe, el Abba, como hace rato que lo está esperando y lo está observando y lo está mirando, a ver cuándo es que Él va a volver en sí. Y le manda mensajes y usted ve que no reaccionan. Usted le habla y no entiende. Usted le habla de la Torá. No, eso no es de nosotros. Eso es de los judíos. Eso no es, nosotros somos libres. Podemos hacer lo que queramos. Entonces, Él está llamando para que vuelva a Él, porque se está muriendo de hambre. Y dice que levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia porque Él se le conmueve sus entrañas por Él, porque lo ama. Ese es Efraín, ese es el hijo pródigo. Un día vuelve en sí y sabe que donde está no es su casa, que donde está padeciendo hambre. Y dice que el padre corrió hacia él, se echó sobre su cuello y lo besó. ¡Qué lindo! Ese es el Creador, ese es nuestro Padre, que está esperando que sus hijos, Efraín, están entre las naciones, las multitudes se regresen a Él. Lamentablemente no lo harán ahora, lo harán en la tribulación. En la tribulación me buscarán, derramarán oración cuando los castigue. El Padre, el Hijo que ama, castiga y disciplina. Por eso le dice, ¿cómo podré abandonarte? Y fíjese que cuando el Hijo pródigo se va, dice que estaba en esa provincia apartada. Y si nos vamos a Jeremías 31, dice en el verso 18, escuché a Efraín que se lamentaba, estaba llorando, estaba
sufriendo el castigo. Y dice, me azotaste. Porque el padre al hijo que ama, disciplina y azota al que toma por hijo. Fui castigado como un novillo rebelde, indómito, indomable. Porque no quería dejarse domar, no quería escuchar. Y él le dice, me arrepiento, conviérteme, tú conviérteme. La ley convierte el alma. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh, mi Elohim. Porque después que me aparté, ahí está, el hijo pródigo se apartó en una provincia lejana. Hay muchos de sus hijos apartados en congregaciones, en iglesias, que no le están enseñando la verdad. Que lo que hay es algarrobos. Y él quiere darle la comida. Él quiere que se regrese a él. Y él está llamando. Pero él está esperando que ese hijo vuelva en sí. Vuelva en sí. Y dice, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, ahí que viene el arrepentimiento. Reconoce que estaba errado. Esa soberbia se cae al piso. Y ahí entonces regresa a él. Se levanta, entra en sí, se humilla, no soy digno, reconoce su falta. Dice, herí mi muslo. Ahí, ese es Jacob, el muslo herido, para volverse a Israel. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Entonces, recuerden el hijo que estaba en la casa y dice, pero ¿cómo es posible que tú a este, que estaba en el mundo comiendo cerdo, haciendo fiestas paganas, haciendo la Navidad, haciendo todo esto, ¿cómo es posible que tú lo recibas y le hagas fiesta y le des lo mejor? Ese es el amor del Padre por Efraín. Y créame, yo me sentí así una vez. Yo decía, ¿cómo es posible que lo vas a amar a ellos? Y sabe que el Abba me enseñó a mí. Cuando yo no conocía el término de la palabra hebrea keset, él me enseñó a mí a amar sin condición. Y eso hace años. Yo batallé, yo lloraba, yo decía que no y me resistía hasta que él me doblegó y me enseñó a mí qué era amar sin condición. Yo no conocía la palabra keset. Y yo aprendí. Y me dijo, no esperes nada. Ama sin esperar. Así como yo amo a mis hijos, así como te amo a ti. Yo no espero y soy paciente contigo. Ámalos así. Pero yo me sentía como el hijo de la casa. Y hoy en día entiendo la misericordia de él. Y cuando el Abba me dio el libro de Te amo Israel, que llegué al capítulo del amor keset, amor sin condición, ahí comprendí que ese amor es incomprensible realmente, porque ¿cómo tú tragas eso? ¿Cómo es posible? Si estoy aquí, mire, ¿por qué me siento? Yo me sentía como el hijo de la casa. Yo estoy aquí siendo obediente a ti, estoy haciendo tu voluntad. ¿Y cómo es que tú expresas ese amor a ellos? ¿Cómo es que tú amas a esos paganos? Y hoy, por eso yo defiendo mucho a los cristianos. Yo defiendo a los judíos y defiendo a los cristianos. Pero eso no quiere decir que a los cristianos yo no le hable con la verdad y le hable las cosas como son. No es que yo le acaricie el pecado, no, yo le digo, la palabra dice esto. Y tienen que arrepentirse y tienen que hacer teshuvá, tienen que regresar a la Torá, tienen que tomar su identidad. Pero ellos no lo van a hacer porque, bueno, la palabra se tiene que cumplir. Solamente están regresando, solamente el remanente, ahora mismo. Ese pequeño rebaño que tiene su trabajo que hacer, pero los demás, este mensaje ni lo escucharían. Por eso, las vistas de mis mensajes son pocos, hermanos.
Y si usted va al de Efraín, al cristianismo, usted va a ver que son miles y miles y miles. Y si usted se va al mesianismo, usted también va a ver miles, porque ellos también son Efraín. Una cosa es Efraín y una cosa es Israel. Entonces, hay un Israel, un remanente, que es el del capítulo 7, de los 144,000, que tienen un propósito, una misión de alcanzar a esas multitudes. Y yo siempre se lo he mostrado con las escrituras. Están los 12, están los 70. Están las 12 fuentes, están las 70 palmeras. Las palmeras son los justos entre las naciones. Efraín son los justos entre las naciones, un pueblo escogido de toda raza, lengua y nación. Nosotros somos escogidos para llevar este mensaje, para darle esas aguas. Está por todas las escrituras. Somos las primicias de la gran cosecha, somos la cebada, ellos son el trigo. El trigo es abundante y es mucho, porque Efraín es fructífero entre las naciones. Nosotros tenemos que amarlos, defenderlos, hablarles con la verdad, porque en su momento esa semilla que usted sembró entre las naciones va a germinar fruto para vida eterna. Ellos no te escuchan hoy, pero un día van a entender, porque el Abba dice que la palabra que él manda no volverá a él vacía, no va a volver vacía. Entonces nosotros sembramos la palabra, aunque no quieran escuchar. Entonces, yo estas cosas se las he contado anteriormente, pero como estaba haciendo el devocional, llegué ahí. Yo me maravillaba del amor del Padre para los cristianos, que son Efraín. Los cristianos y los que todavía, los que están supuestamente en la Torá, pero que son cristianos todavía, simplemente cambiaron los nombres, pero son lo mismo. Han cambiado los nombres, guardan el Shabbat, guardan la fiesta, pero usted se da cuenta, porque usted tiene discernimiento, que actúan muy similar todavía. Todavía tienen que ser transformados y limpios y purificados, pero el Abba los va a limpiar, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 7, que pasan por la gran tribulación y que limpian sus vestidos y están ahí adorando y que Él seca sus lágrimas. Y recuerden que les comenté que cuando yo hacía todo este cuestionamiento, que quién era Efraín, pero ¿y por qué tú lo quieres tanto? Yo estaba celosa. Yo decía, pero ¿por qué a él tú lo quieres tanto? ¿Y quién es? Y ahí fue que el Abba, en mi segundo viaje a Israel, me mostró la visión. La visión que me llevó a conocer esta gran verdad. Cuando Él me mostró en una visión en Galilea, y me mostró así, es como en el mismo cielo, me abrió así, me puso muchas iglesias, una detrás de otra, por todo el mundo, y me dijo, ese es Efraín. Y yo lo entendí todo en ese momento. Yo sabía lo que Él me estaba diciendo. Solamente con decirme esas palabras, yo supe lo que sé hoy. Yo sabía. Pero solamente no tenía, ahí empecé a estudiar, porque yo decía, yo entiendo, pero explícame cómo es esto. Necesito estudiarlo. Y 2 años y medio lo estudié con Él, solamente con Él. No hubo ningún rabino, ningún maestro, ningún libro, nada. Él y yo. Por eso a mí nadie me puede quitar esta verdad tan maravillosa. Jamás. 2 años y medio con el maestro, Él y yo. Y yo decía, no puede ser. No puede ser yo la única que sepa esto, pero ¿quién más? Alguien más debe saberlo. Y Él no permitió que nadie me influyera en nada. ¿Saben por qué? Porque el mensaje tenía que venir de Él para ayudárselo a ustedes. Una, para aquellos que escucharán este mensaje, lo entenderán y lo abrazarán. Y otra, para aquellos que ya el Padre se los reveló, que les confirma que ustedes van por el camino correcto. Y que la verdad que Él nos ha revelado, nadie nos las quitará. Nadie puede quitar lo que el Abba te dio y lo que Él plantó en tu corazón. Porque no es palabra de hombre, es palabra de Elohim. Sabiduría que viene del Altísimo y que está respaldada completamente en su palabra. Y aparte de eso, la vivencia, el gozo, lo que Él nos da
que no teníamos antes, que sentimos esa llenura, esa seguridad, sentimos ese amor, sabemos como que estamos en el camino correcto. Estamos así como el hijo pródigo que se levantó y llegó a casa. Nos sentimos que llegamos y que el Padre nos abrazó y nos hizo fiesta. Así nos sentimos, que estamos con Él, que estamos bajo sus alas. Nadie nos puede quitar esto. ¿Saben cuánto han tratado de quitármelo? Muchos han tratado de quitarme esta verdad, que tú estás loca, que te lo inventaste, que fue el diablo que te lo dijo. ¿El diablo? El diablo me despertó 2 años y medio ahí a estudiar todo esto. Y me dio esa visión espiritual, cambió mi alma, mi vida. Mi vida cambió completamente. Satanás no cambia para bien. Satanás destruye y consume. Aquel que Satanás agarra, lo deja como un bagazo de caña. ¿Usted ha visto la caña? ¿Usted ha comido caña? Usted la come, le saca todo el azúcar. Y lo que queda es una cosa así como toda seca. Así deja Satanás. Satanás no llena, no da gozo, felicidad. Lo que da es depresión y amargura, soledad, tristeza. Nosotros estamos felices y disfrutamos y nos deleitamos en el Abba. Nadie puede quitarnos esto, hermanos. Nadie. Sigamos adelante, porque todo lo que Él ha prometido para nosotros, Él lo va a cumplir. Él cumplirá el propósito en cada uno de nosotros. Y a Efraín, a ese hermano cristiano que hoy no quiere entender el amor tan grande del Abba. ¿Sabe lo que es decirle estas palabras? Mi alma se conmueve. Tú eres el niño en que yo me deleito. Cada vez que hablo de ti se conmueve mi corazón. Ciertamente tendré de ti misericordia. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? No puedo. No soy hombre para mentir. Yo dije que te iba a salvar y te voy a salvar. Tendré que castigarte. Me es necesario porque Efraín cree que se va en un arrebatamiento. Él no entiende, él no sabe lo que le espera. Él no cree que él es la multitud de Apocalipsis 7. Él no lo cree. Porque está ciego, está siendo guiado por ciegos. Pero aún así el Abba tiene misericordia y espera que él entre en sí, reaccione, tome todos sus sentidos y salga corriendo a los brazos del Padre, porque ahí Él lo está esperando para abrazarlo. ¿Cuánto desearía yo que algún cristiano escuchara este mensaje y no lo rechazara? Pero no va a ser así. Pero como dice el Abba, háblales, siembra la palabra, que aquel que siembra va a recoger. Dice que irá llorando y sembrando el que lleva la semilla, pero volverá con regocijo. Y un día nos veremos. Esa gran multitud estará en esa expansión de cristal y fuego, adorando y cantando. Y a esos que un día tú le diste palabra y que tú oraste por ellos, allí lo verás y te gozarás. Te vas a gozar porque tú tienes el corazón del Abba y tú deseas la salvación de ese hermanito, de esa hermanita cristiana que está para celebrar su Navidad y con un cerdo también. Pero aún así el Abba los ama. Esos que voltean las escrituras, que te acusan a ti de que tú eres un judaizante, que tú estás en maldición porque tú guardas el Shabbat. ¡Qué impresionante! Pero un día dice que a los torcidos Él los va a enderezar y limpiará la sangre de los que no había limpiado. Y los ciegos finalmente van a ver y entenderán lo que no habían entendido. Alabamos la misericordia del Abba por eso. Ahí está. Esperemos, hermanos, como aquel que espera la cosecha. Usted siembra y usted se sienta a esperar que esa cosecha se va a dar.
usted va a ver, siga sembrando la palabra. Yo sigo sembrando la palabra, el mensaje de la verdad. Este es el mensaje de la verdad. Hay personas que me dicen, ¿tú crees que tú tienes la verdad? Pero yo le estoy leyendo de las Escrituras. Yo le estoy hablando de lo que el Abba me da. Amén. Bendiciones, hermanos.